tus sentimientos, tus palabras, tus emociones, tus creencias, todo eso, esa energía te alcanza para lo que tienes, para lo que te alcanzó. Hoy para hablar Es, de un tema bien, bien interesante y aparte de eso que nos genera muchas inquietudes, que es esa capacidad que podemos desarrollar los seres humanos de atraer la vida que deseamos. Cuando hablamos la semana pasada, tú me planteaste qué chévere hablar acerca de la ley de la resonancia. Entonces, yo quisiera que arrancáramos por una parte muy sencilla y es, Alexa, ¿cómo llegas tú al mundo de los pensamientos de alta frecuencia? ¿Y cómo tienes ese amor tan grande por la ley de la resonancia? Yo quisiera que arrancáramos por ahí, si estás de acuerdo. pero completamente, Tommy, gracias por este espacio porque es tan rico hablar de estos temas, ¿no? Tú y yo nos podríamos quedar una vida hablando de esto. Y fíjate que ahí arranca la resonancia, ¿no? Cuando uno Total. resuena en conversaciones, con personas, con formas de ser, ahí uno se va dando cuenta que la ley de la resonancia, que la vamos a explicar ahorita, nos aplica a todos y en todo momento. Bueno, ¿de dónde arranca esto? Yo creo que todo, así como dicen, todos los caminos llegan a Roma. Nuestro propósito cada vez que ahí nos metemos en esto es estar en paz, ser felices, conseguir nuestros objetivos, eh, pasar la vida, digamos, lo mejor posible. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay pensamientos, que hay formas de ser, que ya puedes tú dividir personas que se tratan muy fuerte o que personas que son muy, digamos, amorosas consigo mismo y que tienen dos tipos de vida muy distintos, muy diferentes. No, personas que son conscientes de lo que hacen con su lenguaje y su pensamiento y personas que no tienen ni idea de lo que hacen con su lenguaje y su pensamiento. Y son dos tipos de vida que entre más nos demos cuenta de los pensamientos y del lenguaje podemos cambiar pues lo que estamos emitiendo. De ahí nace, o sea, nace el interés de que todo es un sistema, de que todo es un complejo, de que todo es lo mismo y que no puedes hablar de una cosa o sea, independiente de la otra porque es lo mismo. Es decir, cuando nuestras palabras son fuertes, cuando son negativas, cuando son limitantes, cuando son pesadas, pues eso es lo que la palabra es energía y en la energía al salir de las personas va a tender a tener la misma frecuencia con las otras, ¿no? O sea, si yo levanto la voz, el otro va a levantar la voz. ¿No? Si yo hablo tranquilo y pausado, mi energía en la palabra empieza a liderar esa conversación y no hay resonancia, o sea, como que no hay espejo en la palabra y por lo tanto entonces se va a hablar en un tono distinto. Genial. Alexandra, y esto que nos estás explicando, ¿por qué a veces nos cuesta tanta dificultad llevarlo a una práctica? O sea, tú que acompañas grupos muy grandes, que llevas mucho tiempo trabajando el entrenamiento mental y el entrenamiento emocional, ¿por qué a ratos darnos cuenta de que lo que estoy finalmente recibiendo de la afuera es lo mismo que llevo adentro? ¿Por qué se nos hace tan complejo a ratos darnos cuenta y esto transformarlo en una forma de vivir distinta? Bueno, ahí nos tenemos que remontar en el tiempo. ¿En qué momento se nos cambió el chip de saber que nuestro mundo interior es el reflejo de lo que pasa afuera y que afuera es el reflejo de lo que pasa adentro? En la época de Pitágoras y de todos estos grandes filósofos, ellos hablaban que a través del silencio o que a través de días de abstinencia de palabra, cuando dialogamos con nosotros mismos, empezamos a comprender nuestras situaciones externas. Entonces ellos hacían
ayuno de palabra, ayuno de aportar, ayuno de pensamiento, y los discípulos de estos personajes como Pitágoras tenían que estar ayunando periodos, no te sé decir cuántos, pero sí eran de 30 días o más. Los griegos antiguos sabían, reconocían que era dentro donde se podía sanar, que era dentro en el discurso que nosotros nos dábamos, era ahí donde estaba la clave para poder sanar nuestro cuerpo y sanar las situaciones externas. Entonces hacían ayuno o hacían momentos de silencio para poder estar con uno mismo y después de eso era cuando se podían poner puestas en común, ¿no? Y se decía qué había pasado durante esos días. Entonces ellos hacían eso porque no tenían forma de hacerlo afuera, no se podía abrir un cuerpo en esa época. Por ejemplo, si una persona se enfermaba y le daba dolor de estómago, no podían abrir el cuerpo porque era pecado, entonces buscaban formas de sanar a través de la intuición, a través del lenguaje, a través del pensamiento, a través de cambio de energía. Entonces te decía que hubo un momento en nuestra historia de evolución humana donde lo que entendían que estaba dentro se sacó y se sacó para decir, y esto viene de base de las religiones cristiana, católica, bueno, estas bases donde hay algo afuera que te va a ayudar a resolver la vida, ¿no? Entonces, se convirtió esto en que yo ruego, yo pido, no importa cómo me comporte yo conmigo misma, pero yo ruego, yo pido, yo hago algo para que alguien me solucione la vida. Y en este momento estamos otra vez regresando a lo que Pitágoras y muchos de estos griegos dijeron es el discurso sana, el pensamiento sana, o sea, tantos años que lo veamos y otra vez estamos volviendo a esto. Hay algo adentro que cuando lo transformamos podemos tener un reflejo afuera, ¿no? De ahí surge todo esto, esto no es nada que alguien lo descubrió, sino que ha sido un proceso de evolución de mucho tiempo. Pero realmente quien postuló la ley de la resonancia fue esta señora Rhonda Byrne en su libro El Secreto. Ahí fue donde Sí. se empezó a hablar de la ley del secreto, de la ley de la atracción, ¿no? Ella lo volvió súper famoso en el 2006 y eso ayudó un poquito a que la gente se diera cuenta que si organizamos nuestra casa, nuestra mente, nuestro espacio interno, podíamos atraer cosas, ¿no? Podíamos atraer cosas diferentes o darnos cuenta que había cosas que podíamos trabajar desde el pensamiento, desde el sentimiento, desde la emoción y podíamos atraer cosas. Para las personas que se están uniendo a este live el día de hoy, estamos hablando acerca de la ley de resonancia, que ahorita Alexandra, de una manera muy sencilla, de una manera como nos gusta, y aparte de eso, como tú lo haces siempre, Alexandra, nos lo lleva a un campo demasiado práctico. La ley de resonancia, según te puedo entender, tú me corregirás, nos habla acerca de cómo lo externo influye en nuestro ser y cómo desde nuestro ser influimos en lo que ocurre en nuestra vida, en las circunstancias que se presentan en ellas. Tenemos ahí un primer elemento. Y nos empiezas a dar pistas muy interesantes de cómo en la época antigua, en la medida que no podíamos abrir nuestro cuerpo para explorarlo, había un ejercicio muy interesante que siempre era ir hacia adentro para ver qué estaba ocurriendo en mi vida para empezar a modificarlo afuera. Y yo creo que nos das un compás de tranquilidad muy grande, porque algunas veces nos decimos, pero venga, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué no lo hago? Y nos hablas acerca de cómo, de alguna manera, tuvimos una época donde nos fuimos totalmente a la afuera, entonces ruego, entonces pido, entonces estoy buscando afuera, 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 y se nos olvida mirar cómo está interiormente nuestra casa. Y donde nos podemos empezar a dar cuenta de que es cuando yo organizo el apartamento que tengo adentro, el loft que tengo adentro, ¿sí? Cómo yo empiezo a reconfigurar todas, todas mis maneras de actuar, lo que algunos llaman, empiezo a reconfigurar mi estado del ser. ¿Bien? Desde ahí podemos entender la ley de resonancia, Alexandra, y ahí tengo una pregunta. ¿Esto es lo que le podríamos llamar el despertar de conciencia? Todo hace parte de eso, claro que sí, tú lo sabes mucho, o sea, el despertar de conciencia incluye muchas cosas, saber quién soy, saber qué capacidades tengo, qué habilidades tengo, que las estamos apenas descubriendo.
Entonces, por ejemplo, parte del despertar de conciencia que se está dando en este planeta es en este momento coger la mente con los programas que tiene, ponerla a un ladito para que nos permita acceder a darnos cuenta de lo que realmente somos. Por ejemplo, uno de esos es la palabra co-creación, saber que somos co-creadores. Ley de resonancia. ¿Por dónde quisieras que empezáramos a comernos este tema tan maravilloso, donde nos preguntamos lo de los 21 días que nos dijiste, donde nos preguntamos por qué nos ocurren tantas cosas y cómo poner esa capacidad de co-crear nuestra vida de una manera sabia? ¿Por dónde quieres que agarremos este ejercicio? Empecemos por lo simple, Tommy. A mí me encanta lo simple y lo sencillo. A veces cuando entendemos lo sencillo, entendemos el núcleo de la cosa, ¿no? A ver, cuando vamos a templar una guitarra, vamos a coger las cuerdas de una guitarra y sonamos una cuerda, ton, 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 y el otro personaje, alguien está templando su cuerda, hace tin, no, pues no suena, no resuena, ¿no? Ton, ton, tin, bájale un poquito, súbele un poquito, bájale un poquito, súbele un poquito, hasta que encontramos tin, 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 suenan igual, ¿no? Suenan igual. Acabamos de hacer templar la guitarra. Sí. Bueno, en los seres humanos funcionamos igual. Es decir, tenemos un tono, tenemos una vibración, tenemos un sonido, digamos, por decirlo así, un sonido que es la sumatoria de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus intenciones, de tus emociones, de tu aceptación a ti mismo. Cuando tú sumas todo eso, sumas, restas, multiplicas y divides, te da, vamos a suponer, te da 6, ¿no? Ese 6 que nos da de los pensamientos, el lenguaje, las emociones, los sentimientos, el aceptarnos, el honrarnos a nosotros mismos, va a tener que ver con quién resueno, o sea, alguien que suene la cuerda de la guitarra igual a mí, igual a mí. Entonces, al sonar la cuerda de la guitarra igual a mí, yo empiezo a encajar con esta persona. Y entonces, es que resonamos, nos gusta lo mismo, comemos lo mismo, nos encanta el vino. Cuando hay un desajuste, nos ajustamos nuevamente, resonamos. O sea, por ley de resonancia, tenemos un acto energético que no nos damos cuenta, pero nuestros amigos, nuestros socios, las personas, resonamos muy parecido, o sea, tin, 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 me resuenas, eres mi amigo, me resuenas, eres mi socio, me resuenas, eres mi pareja. Entonces, cuando resonamos con una persona y los dos crecemos, yo siempre lo hago con la mano, tenemos de qué agarrarnos y estos dos personajes tienen un conflicto, pero resonamos tanto que tenemos de qué agarrarnos y esta relación puede seguir, ¿no? Y puede seguir ascendiendo. Pero cuando mi cuerda de la guitarra yo la templo y la templo, es más, me cambio un violín, ¿no? Me cambio un violín y tú te cambias a 4. No estoy despreciando ningún instrumento, solamente por el hecho metafórico de poderlo decir. Esta persona, lo que resonaba al principio, empieza a cambiar, empieza a cambiar, empieza a cambiar, y esta relación, que era tan fuerte, ahora pende de un hilo. Ya a mí no me, de una cuerda, ya no resonamos. O sea, nos gustaba hablar hasta tarde, nos gustaba ir a los mismos sitios, nos gustaba ver cine juntos, nos gustaba tomarnos de la mano. Y ahora ya no nos gusta nada, ¿no? Esto está pendiendo de un hilo. Entonces, esto quiere decir que cuando en la pareja o en los socios o en las relaciones de amigos, uno de los dos empieza a crecer, empieza a tener conocimiento, empieza a trabajarse a sí mismo, empieza a honrar su ser interior, empieza a conectarse con su esencia, y este personaje no, esto se empieza a romper. Y solamente aquí hay dos opciones: o tú subes y vuelves y conectas, o él baja y vuelve y conecta. Pero cuando bajamos de resonancia, yo ya sé que vi la luz, ¿no? Y que en la baja, o sea, que ya peleemos, que ya critiquemos, que ya nos maltratemos, no me resuena.
no está en mi lenguaje una grosería, ya no está. Entonces, esta persona que baja su resonancia para poder ajustarse a su pareja, le van a pasar dos cosas. La primera, se está traicionando a sí mismo, Wow. porque ya sonaba como violín y ahora tiene que sonar como cuatro. Ok. Entonces se traiciona y resulta que yo tocaba melodías de violín y ya no puedo porque a ti no te gusta el violín. Y Ujú. cada vez mi cabeza va a estar, quisiera volver a tocar el violín. Entonces esa persona tiene que bajar su resonancia para ajustarse. Primero me traiciono y segundo, hay una cosa que sucede en nuestro sistema como individuos, y es que cuando yo me traiciono a mí mismo, tenemos órganos blancos, que generalmente es el sistema inmune. Ok. Entonces, si te traicionas a ti mismo, te estás atacando a ti mismo Ujú. y al atacarme a mí mismo, yo puedo desarrollar una artritis, puedo desarrollar un problema de gripas, de baja defensas, porque ¿qué estás haciendo? No estás escuchando que suenas como violín Ujú. y al traicionarte quieres sonar como otra cosa. Alexandra, nos contaste de la ley de resonancia y me encantó esta figura que armaste. Sí. Bien, me encantó. Y también siento, si me lo permites, que esa resonancia se puede dar en luz o se puede dar en sombra. Es decir, yo puedo encontrarme una persona que está vibrando tan bajo como estoy vibrando yo. Ya pasamos de violín de A4 y de 4 a violonchelo, que es ronquito y que está vibrando tan bajito como yo. ¿Sí? Entonces, Ujú. yo soy una persona irascible, soy una persona que no está conectada con su ser interior, soy una persona que no tiene una visión amorosa de la vida y regularmente llega a ese espejo que vibra y que de alguna manera se convierte en mi referente y se me convierte en la misma tesis en la cual estoy soportando mi vida, ¿cierto? Chévere cuando empezamos a notar que estamos en un proceso de ascensión, pero nos encontramos esos espejos de resonancia tanto en luz como en sombra. Es que aves del mismo plumaje vuelan juntas, ¿no? Ok, eso Sí, estuvo dura. esa estuvo dura. Como se dice cuando hablamos de tema de pareja, que algún día hablamos de tema de pareja, que es un hit. Cuando tú dices, cuando tú ves una pareja, tú dices, la energía tuya te alcanzó para esa pareja. Para eso fue para lo que te alcanzó. O sea, tu energía, eh, vuelvo y digo, tus sentimientos, tus palabras, tus emociones, tus creencias, todo eso, esa energía te alcanza para lo que tienes, para lo que te alcanzó. Para esa pareja que tienes, no es que sea, es que me salió mal mi pareja, no, te alcanzó para eso. Resonaron juntos. Es que fue una sorpresa. Resonaron juntos, porque cuando tu resonancia cada vez es más fina, más sutil, más aire, más bonita tu resonancia, ya ni ves lo que no corresponde a tu sonido, ¿sí? Y sucede que nosotros, no solamente la pareja, o sea, traemos eventos, circunstancias, oportunidades, de acuerdo a lo que yo esté dando. Y hay una cosa en lo que tú dijiste que me encantó y me gustaría que lo puntualizáramos, porque siempre hablamos de luz, alto y de oscuridad. Sí. Ok, y ahí podemos hablar que cuando nosotros empezamos a sentir y a ver nuestra luz, a darnos cuenta de lo que somos, sí, cierto, vamos resonando más alto, Ujú. pero en eso más alto también tenemos pruebas o tenemos momentos oscuros o momentos difíciles o momentos muy fuertes que si yo tengo, por ejemplo, una pareja que me ayude en ese proceso, porque los dos resonamos, juntos vamos a sacar esta historia hacia otro lado, ¿sí? Pero, pero si en el momento de, digamos, en mi luz, que yo me creo el triple ascendido del maestro y todo eso, me llega una prueba de oscuridad, cuando no es real, sino es simplemente un decir por decir, no es tu resonancia, es una máscara que puede Ok. verse muy bonita, pero no está resonando desde el fondo de tu ser y de tu corazón. O sea, ahí no hay engaños. A todos nos pasa lo que nos corresponde que nos pase. Y de la manera como nos corresponde que nos pase, según tu resonancia y según tu energía. Podríamos decir desde la ley de la resonancia, y aquí voy a ser un poquito duro, ¿bien? Que
siempre tenemos, me voy a meter un poquito con un tema que es el merecimiento, y es, si hablamos de resonancia, cuando no cuidamos esa vibración que tú nos la explicas, como el resultante entre mi pensamiento, mi diálogo interno, el diálogo externo, mis emociones, mis acciones, mi aceptación y mi intención, cuando yo no cuido esa vibración, de alguna manera por resonancia, siempre voy a tener la pareja que me merezco. O voy a tener el dinero que me merezco. O voy a tener el trabajo que me merezco. O voy a tener esas relaciones eh, fraternas o familiares que me merezco porque el trabajo no está afuera, sino que el trabajo está dentro. De alguna manera podríamos plantearlo así para que lo veamos práctico y quede un mensaje de qué es lo que podemos hacer con nosotros mismos. ¿Cómo lo ves tú? Yo, mira, la palabra merezco, a mí me gustaría cambiarla por resueno o corresponde. Ok, ¿Sí? Es lo perfecto. Me que me encanta. corresponde o lo que, de lo que resueno yo. Y cómo lo podemos trabajar. Es que es como un acto de darse cuenta hasta el día de hoy Ujú, qué cosas me han sucedido en mi vida, o ujú. sea, y cómo hago para enfrentar esto de una manera distinta. En estos días veía una serie y había una persona que la planteaba de una manera muy bonita y es cuando algo en tu vida sea desagradable, cuando algo se presente en tu vida que de alguna manera te remueva tu zona de confort, haz de cuenta que se está haciendo presente ese maestro que te recuerda cuál es la conexión que has perdido con tu interior. Y fíjate el ejemplo tan bonito que nos das en un ejercicio donde no nos hacemos conscientes de esa resonancia, no nos hacemos conscientes de esa correspondencia que estamos de alguna manera anclando en nuestra vida y no nos hacemos conscientes de la importancia de empezar a crecer en esos acordes que nos decías del violín. ¿Y cómo se Total. transforma la vida? Porque aquí tú lo relatas desde un robo, otro lo podemos relatar desde lo que nos ha ocurrido con el dinero, lo que nos ha ocurrido con situaciones empresariales donde no hemos salido bien librados, o en ese momento donde perdimos algo o alguien, comillas, nos quitó algo. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo estaba yo en ese momento? ¿Y qué pasaría si eso que aconteció en mi vida me sirve para darme cuenta de la manera como estoy, como tú muy bien lo dices, resonando con el exterior? ¿Y qué pista me está dando ese exterior acerca de cómo estoy viviendo y estoy guiando mi vida? Completamente, Tommy. O sea, la energía más alta que existe en la Tierra, que Ujú, conocemos, es el amor. Esa es la energía más alta que existe, el amor que no tiene opuestos, no que hoy te ujú, amo y mañana te odio, no. El amor de la vertical, o sea, el amor que solo es amor, ujú, que lo más parecido al amor aquí en la Tierra es el amor que le tiene el perro a su amo, ujú, donde no tiene opuesto, y el amor que tienen los padres hacia sus hijos, que no ujú, tiene opuesto. Los buenos padres, ¿no? O sea, hay sí, padres que no. Pero bueno, ese es como la parte más fina. Entonces, todo lo que nos ocurre en el intermedio está dado y está escrito y está proporcionado para que cada vez vibres más y más y más y más alto hasta que ujú, podamos vibrar en amor incondicional y regresemos a donde nos corresponde, que es al Padre, ¿no? En el momento en que logremos vibrar y sostener y mantener esa vibración, esa frecuencia en el amor, la hicimos. Ya nos podemos ir, plan terminado, nuestra obra terminó, nos podemos ir. Pero para eso, pues para los que creemos y sabemos que hay muchas venidas a esta tierra, en cada venida a la tierra, o sea, en cada encarnación me gano un poquito más y un poquito más y un poquito más y un poquito más. Hasta que ya sí, digas, la ganaste, ¿no? Eh, muy bien. eso por ese lado. Por otro lado, también hay que ver que una persona puede tener una vibra muy alta, pero en el lado que no es tan bonito. Ok. O sea, podemos, por ejemplo, el cazador que caza elefantes y el cazador que caza hipopótamos, pues él tiene una resonancia, tiene olfato para encontrar el hipopótamo y el Ujú, elefante y matarlos, ¿no?
su resonancia, ¿a qué me refiero? En esto no se puede calificar la energía buena o mala, energía, punto. Es energía. Entonces, cuando yo hago fechorías y cuando yo tengo una vibra bien fuerte, es energía. ¿Cómo subir la vibración para resonar cada vez mejor? Bueno, creo que ya le acabamos de contestar, ¿no? Ok, yo Eh, creo que ¿Cómo resonar cada vez mejor? Bueno, primero les recomiendo ese libro del señor Pierre Franch, ujú, donde Pierre Franch hace una muy buena investigación acerca de la ley de la resonancia. Para entenderla muy profundo, es un libro gruesito que está muy bueno, pero es saber, mira alrededor la calidad de cosas que tienes, las ujú. situaciones que van contigo, los pensamientos que tienes y cómo se van ejecutando. Alexa, no sé si es mi impresión, pero aquí están quedando como puntos muy claros. Primero, para hablar de la vida que queremos atraer, aunque yo sé que nos tienes unos tipsitos ahí súper guardaditos, hay un primer elemento y es todos emitimos una vibración. Me encantó el ejercicio de las manos. Todos emitimos una vibración y esa vibración hace que lleguen a nuestra vida asuntos, circunstancias, situaciones, personas con las cuales resonamos. En otras palabras, nada que está presente en nuestra vida es de gratis. Nada. Nada, absolutamente nada. Y ahí tenemos un primer elemento. Nos está regalando un segundo elemento a través de Pierre Franch, French, Sí, sí, ¿sí? sí, 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 Pierre Don- Franch. Pierre Franch, donde lo que nos estás diciendo, ok, ¿qué ocurre cuando me doy cuenta que lo que está resonando conmigo no es tan rico ni es tan chévere? Pues entonces vamos hacia adentro. Y me encanta lo que acabas de decir. Mira la calidad de lo que tienes adentro. Y cuando hablamos de la calidad de lo que tienes adentro, ¿cómo son tus pensamientos? ¿Cómo son tus emociones? ¿Para qué te estás previniendo? ¿Para qué te estás preparando? ¿Qué abrazas en tu vida? ¿Cuál es ese autoconcepto que tienes de ti, el concepto que tienes de la vida? Porque todo eso nuevamente va a generar una vibración que nuevamente va a traer a tu vida la calidad de lo que tienes adentro. Nos decías antes, sí, se pueden presentar pruebas. Yo estoy en un proceso de ascensión en conciencia, estoy en un proceso de despertar espiritual, ya he logrado muchas cosas, se pueden presentar pruebas, pero no sé si te entendí bien, y es que esas pruebas van a tener una vivencia, ¿bien? Digamos, no más fácil o más difícil, de alguna manera más gestionable si lo que tienes adentro, ¿bien? Te permite observarlo y vivirlo de una manera diferente, de tal manera que si esto no resuena, pues simplemente pasa. Algo así como me decía una consultante hace algunos días, me decía, mira, antes si se me hubiera acercado esa persona que me encantaba en la adolescencia, que yo sabía que era ebrio, mujeriego, que se gastaba el dinero, en ese momento, si hubiese aparecido con todas esas cualidades, por el desespero interno de pensar que no existía nadie más, yo me hubiera aferrado a él. Pero en este Ujú. momento de mi vida, que se apareció sobrio, con flores y con promesas falsas, yo ya sé, yo Ah, no. ya tengo absolutamente claro que ya no resonamos. Entonces ahí tenemos, creo que tres elementos, no sé si se me escapa No, alguno. no, por favor, qué síntesis, tal cual. Es una excelente síntesis, claro que sí. Y aquí viene un elemento adicional que creo que nos puede ayudar a entender esto. Personajes como Joe Dispenza, Greg Braden, como Bruce Lipton, Ujú. son personas que unido, sobre todo Joe Dispenza, dice algo como de enamorarse del futuro, Wow. enamorarnos del futuro. Enamorar. Cuando enamorarnos, Enamorar. enamorarnos del futuro. Entonces, cuando tú te enamoras de tu futuro, de tus objetivos, de tus planes, de cómo te visualizas una vez ya alcanzado eso, cuando yo logro hacer ese proceso de enamorarme del futuro, no me importa lo que pase en el presente, porque yo Ok. sé para dónde voy.
Yo sé Ujú, para dónde voy. Yo me puedo caer, me puedo raspar las rodillas, me puedo fatigar, me puedo cansar, me pueden pasar cosas, pero es que yo sé ujú. para dónde voy y estoy enamorada de mi meta. Cuando yo me enamoro de mi meta, resueno con la meta. Ujú, Y eso hace que yo pase más fácil los baches, que fluyamos en el tiempo. Robert Dills dice algo súper chévere y es que muchas veces tenemos que ser piedra, o sea, esas piedras de ujú. esos ríos que nunca se mueven, o sea, que nunca se mueven por lo grandes que son, y a veces nos corresponde ser río para fluir con tal de llegar a la meta. Todos hemos visto ciclistas que los muestran con la cabeza abierta, sangrando y pedaleando, ¿no? Y pedaleando, buscando llegar a la meta. Y yo digo, este hombre la tiene clara, está enamorado de la meta, enamorado de la meta. Y, Genial. y, y sucede todo el tiempo con los papás, con las mamás, con los que tienen hijos. O sea, en su mente no está nunca cansarse ni abandonar el destino que les Ujú. espera junto a sus hijos, sino no importa lo que pase, sigo adelante. O sea, en su cabeza ya se enamoraron del futuro, ya ven a su hijo graduado en la universidad, con buenas oportunidades, hablando 3 idiomas. Entonces esa mamá, como se enamoró ya del futuro, Ujú. que su hijo le ayudó, ¿qué hace? La sacaron del trabajo. No importa, mi hijo va a estudiar porque sí. La tienen más Ujú. clara ahí, mi hijo va a estudiar, mi hijo va a tener comida, mi hijo va a tener abrigo, entonces yo no suelto la meta, estoy enamorada del futuro. El problema está en que nos enamoramos más fácil del futuro de los hijos que del nuestro. Wow. Ese es el problema. Ouch. Ouch. Sí. Ouch. Ouch. Alexandra, ahí hay un punto que no sé si te parecería importante que lo abordáramos y es enamorarse del futuro no hace referencia a las expectativas, sino a las zonas de inspiración, a los sentidos de vida. No es enamorarte del hombre de 1,90, 2 metros, que va a venir con toda la fortuna a rescatar a la princesa, o la princesa que va a venir a rescatar al príncipe, sino que son esos sentidos de vida, ¿sí? Esas inspiraciones. A mí me gusta mucho hablar cuando hablamos del futuro o cuando planteamos el futuro de esas zonas de inspiración fuertes que nos permiten tomar en el presente las mejores decisiones, más allá de las expectativas. ¿Cómo yo me inspiro en el futuro? ¿Cómo me enamoro de esas fuentes de inspiración y me comprometo tanto con esas fuentes de inspiración que no se admiten dudas, que las Uh -huh. decisiones se hacen cada vez más claras, más simples, más sencillas? ¿Por qué? Porque es o salirme de mi zona de inspiración o Uh -huh. irme a mi zona de inspiración. ¿Cómo lo sientes? Ni salirme ni irme. Sí, total. La primera resonancia o la primera cuerda que yo tengo que templar Uh -huh, y saber que está sonando es en mi interior. uh -huh, Que lo que yo piense, sienta, mi concepto, que lo que yo soy, primero mis uh cuerdas, -huh, mi corazón, mis 3 centros, mi acción resuenen bien. total. O sea, que yo confíe en mí, que Uh yo -huh, sepa que soy capaz, uh que yo -huh, sepa que yo lo he hecho muy bien, que yo he estudiado, que yo he sembrado, que yo he hecho, yo, como dicen por ahí, lo cantado nadie me lo quita, lo bailado nadie me lo quita. uh -huh. Y que día a día, cada cosa que yo hago me apoye en mi sentido y en mi enamoramiento del futuro. Podríamos decir entonces que la resonancia no es un objetivo, es un No, camino, es un proceso. No es que ahora ya estás resonando, cuidaste tu ser interno y ahí se acabó el trabajo. Bien, de hecho no, esto es todos los días. muchos plantean lo que son las octavas de aprendizaje que funcionan, volvamos a los instrumentos, igual que funcionan el do, re, mi, fa, sol, o sea, va subiendo en octavas de aprendizaje y la resonancia es de todos los días, es un proceso. Nos preguntan por aquí, Alexa, ¿cómo se va adentro cuando uno ha mirado mucho tiempo hacia afuera? Ay, Lo divina esa hacemos. Está pregunta. hermosa. Flux, no sé quién será Flux, pero ¿cómo se va adentro cuando uno ha mirado? Está buenísimo, porque cuando uno ha mirado mucho tiempo afuera es como cuando estás en una cabaña y está haciendo mucho frío afuera y te la pasaste un montón de tiempo, tienes muchas ganas de ir para adentro.
tienes muchas ganas de prender la chimenea, muchas ganas de empillamarte, de estar en la camita. Entonces, creo que es más fácil ir hacia adentro cuando hemos estado tanto tiempo afuera, porque consiste en decir, yo ya sé, esto es como cuando la gente llega a un punto, y creo que todos lo han oído, de decir, yo ya viajo, yo ya no compro tantas cosas, yo ya llega a Navidad y ya no me interesa gastar y gastar y gastar. Ahí es cuando se nos agota lo de afuera y Ujú, decimos, sí, está todo delicioso, pero ya no tengo esa obsesión por comprar, por gastar, por viajar, por mostrar, sino por mostrarme, por darme ujú, gusto a mí, por estar completo conmigo. O sea, creo que es maravilloso cuando ya lo de afuera se agota para ir adentro, porque va a suceder algo, que cuando ujú. me voy adentro disfruto más lo de afuera. Entonces ya no es tan exigente lo que uno quiere, ya volvemos a ser niños, Ujú. a resonar con jugar con el palito y con la bolita y con la tierra y con todo, porque ya en lo simple encontramos la belleza, ¿no? Ujú. Encontramos lo maravilloso. Mira, y mira, Alexa, que le tenemos mucho miedo al cansancio, a la fatiga y al agotamiento. Pero qué maravilla con lo que tú estás diciendo. Cuando he mirado tanto afuera, he mirado tanto y he mirado tanto, que me canso, que me fatigo. O sea, yo soy un firme convencido, de hecho, son muchas las propuestas que nos hablan acerca de que para cambiar nuestra vida, ¿bien? Es necesario el agotamiento, el cansancio y la fatiga. ¿Por qué? Porque solamente cuando te cansas, solamente cuando te fatigas, solamente cuando dices, ay, ya no más, ya este camino me lo sé, ya lo recorrí y la vida es tan maravillosa que te lo repite y te lo repite, es que quizás puedes adquirir esa fuerza de decir, ya no más y llegar a ese punto de no retorno y empezar a resonar de una manera distinta. También cuando tú observas la experiencia de otras personas, o sea, cuando tú ves, pero llegaste o lograste el carro, la casa, la beca, el viaje, las joyas, y estás re triste, ¿no? Ujú, ¿Qué tal si más bien vamos para adentro y tienes el carro, la casa, la beca, las joyas, todo eso, pero siendo alegre, ¿no? Entonces, vemos muchas veces que hay un cierto temor ujú, a ir hacia adentro de nosotros mismos, porque nos podemos encontrar con una sorpresa en un vacío inmenso, ujú, de un vacío inmenso. Entonces, muchas personas quieren llegar a la casa, prender el televisor, poner música, no son capaces de salir solos a almorzar, no son capaces de salir solos a un viaje, porque es que estar solos con ellos mismos puede ser miedosísimo, porque que me voy a encontrar una persona aburrida, una persona que no se admira, una persona que no disfruta ni siquiera de su propia compañía, o sea, no resuena consigo mismo como va a resonar con otro. cómo atraer la vida que deseas, cómo utilizar esa ley de la resonancia a tu favor. Nos has dado muchas perlas, pero yo creo que por ahí tenemos una reservita de 3 puntos que nos cuida, o 3 o los que tú digas, para que nos cuentes. Nos pregunta Catbas, ¿y qué pasa cuando en el pasado he tenido ese objetivo lindo en el futuro, pero pasan los años y nada sucede? Bueno, ahí tendríamos que ver qué clase de objetivo es, ¿no? Ujú, Primero, qué clase de objetivo es. Segundo, hay algo que para los estudiantes de PNL, que hay por ahí veo varios, hablamos de algo que se llama correspondencia, que quiere ujú, decir, yo puedo querer muchas cosas, pero si no están en mi camino de vida, no están. Punto. A veces somos tercos en la vida y hay objetivos que no son para nosotros. Hay cosas que ujú, no son para nosotros. Y aquí hay por eso digo, estoy contestando muy amplio, ujú, pero no sé cuál es el objetivo, ¿no? Muchas veces tenemos que mirar la ley del 3 y la ley del 7. Es una ley universal. ¿Cuál es esa? Vamos a imaginar que yo lo que quiero es poner un almacén, ¿sí? Y yo lo intento la primera vez y resulta que el almacén fracasa por la zona donde lo puse. ujú, Intento una segunda vez y resulta que la DIAN, bueno, hace sus cosas, ¿no? Y no puedo seguir adelante.
voy al tercer intento, me cambio de ciudad y vuelvo y monto mi almacén. Ahí yo tengo que escuchar la vida. Si el poner un almacén no me corresponde. Y Ujú, para los más tercos yo puedo seguir intentando después de 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Soy ujú. persistente. Puede ser que a la séptima se me dé. Pero tuve que haber cambiado mi actitud, muchas cosas en el camino que me llevaron a cumplir ese objetivo o a ser humilde y decir, ok, no es por este lado. Porque muchas veces también decimos, Dios no hace tu voluntad, nosotros hacemos la voluntad de Dios, ¿no? Wow. Que más que todo sería, si en tu plan del alma no está ese objetivo, no va a pasar. Que la vida te vaya sorprendiendo y tú vas atendiendo las señales que la vida te da y te puede llevar a un destino que no tenías ni idea Ya. que podía ser posible para ti. Y Alexa, dos preguntas para que cerremos. La primera, tres claves concretas, rapiditas, para traer la vida que queremos. La primera. Los pensamientos almohada, es decir, estar muy atento a esos pensamientos que nadie te va a escuchar, solo tú, que sean de buena calidad, que sean pensamientos que produzcan, no Ujú. que te frenen y que te destruyan, ¿no? Entonces estar atento a un pensamientos o ese diálogo interno, estar muy atento a hacer stop, a parar o a cambiar de actividad, pero no alimentar el que te castigues, ¿no? Ese podría ser uno. Dos, mira biografías, casos de personas que todos los días estaban en la inmunda y llegaron al cielo, o llegaron al Everest, o hicieron cosas, y cópiate de esos pensamientos, de esos sentimientos, de esas emociones, de esos planes de vida. ¿Qué hiciste tú para llegar allá? Lee biografías, Nelson Mandela, lee esos personajes que no son superhéroes, sino que son personajes de carne y hueso que lo hicieron y que a veces hacen cosas mucho más difíciles de lo que nos toca a nosotros. Entonces, cópiate de que Aprende a ellos resonar. resonaron. Dime. Aprende a resonar, o sea, lee y aprende a resonar. Me Aprende a encanta. resonar que algunas personas cayeron muy profundo y solitos se elevaron, se elevaron, se elevaron, se fueron tratando bien, vieron lo que tenían, no lo que no tenían, lo que tenían, no lo que no tenían, y fueron hasta que tienen resultados. Las biografías y los casos de la vida real y basado en historia real, las amo porque siempre, pues no siempre pues, si vamos a ver la historia de un guerrillero, pues no te va a aportar mucho, pero eso es caso de la vida real, pero personas que han conseguido cosas maravillosas. Esa sería otra. Y la otra es momentos de silencio, momentos de conexión, momentos de naturaleza. Solamente el hecho de contemplar el árbol, el agua, el prado, caminar descalzo, solito sin necesidad de pensar, resuenas. El caminar descalzo, hay algo que pasa, yo no sé, es algo muy raro. Yo camino descalza en mi casa, chía, refrío, pero hay algo que pasa y tu vibra sube. Entonces, solamente contemplar la naturaleza, respirar, ver el cielo, te hace que suba el nivel, que suba Genial. el nivel, que subas tu frecuencia vibratoria y te sientas feliz porque sí.